Hola a todos, en esta ocasión, en Compas Guiándote por la Historia, hablaremos de reinterpretaciones. Reinterpretaciones como hicieron los romanos con la Ilíada, o reinterpretaciones como se hizo bien en la serie de HBO, si no la han visto, véanla, se llama Chernobyl. Y también hablaremos de las reinterpretaciones de regiones históricas, de regiones también geográficas como Medio Oriente. Compas Guiándote por la Historia es una revista digital que lo que busca es, por medio de artículos de 1 minuto de lectura, darles interpretaciones históricas que puedan disfrutar. Y en este podcast es un espacio en el que profundizaremos en estos artículos y reflexionaremos sobre la historia y también la viviremos juntos. Comencemos. Bienvenidos Esteban, Guillermo. Aquí tenemos a Esteban Soní, él es estudiante de filosofía. Y tenemos a Guillermo Begueriz. Él es pues ya mercadólogo y apasionado de la apasionado de la historia del arte, apasionado de la historia del arte. Y mi nombre es Fermín Begueriz. Yo soy licenciado en Relaciones Internacionales y soy también editor en la revista Compas Guiándote por la Historia. Pues empezamos contigo. Perfecto. Va, pues yo les voy a platicar. ¿Vieron Chernobyl de HBO? Los que no la vieron, tú, Sony, lo tienes que ver. Está muy bien. Y les voy a decir exactamente por qué me parece una serie espectacular y por qué su reinterpretación del accidente de Chernobyl fue magistral, a lo que nunca había visto antes. Para aquellos que lo vieron, recordarán la pintura que aparece al final de un elegante pasillo en Moscú, justo antes de que Boris Shevrina, no sé bien si se pronuncia así, y Valery Legasov entrarán a explicarle los avances de la contención de la tragedia al buró político del Comité Central del Partido Comunista. Para los que nos están escuchando, este cuadro seguramente lo han visto en redes sociales o en algún libro de arte. Sale un hombre arrodillado con ojos de terror que está abrazando desesperadamente a otro hombre que está herido de muerte, está sangrando de la cabeza y que los ojos se ve cómo se le está escapando la vida. Este juego de miradas es increíble y les recomiendo mucho que lo busquen. Más adelante les voy a decir de quién es el cuadro y cómo buscarlo. En abril de 1986, en la República Socialista Soviética de Ucrania, que en ese entonces era parte de la Unión Soviética, se produjeron desequilibrios en el reactor número 4 de la central nuclear Vladimir Ilich Lenin, a 3 kilómetros de la ciudad de Pripyat. ¿Esto qué pasó? Se sobrecalentó el núcleo, que es donde sucede la fisión nuclear, esta parte que la parte física no me la sé, pero es donde sucede este proceso atómico en el cual se genera energía y con eso pues, mueven las turbinas, el vapor, y funciona la electricidad, ¿no? Entonces, ¿aquí qué hacen? Se sobrecalientan durante unas pruebas y explota. Y expulsa material radioactivo a la atmósfera. La cantidad liberada superó 500 veces la bomba de Hiroshima. Causó la muerte de incontables personas en las siguientes décadas. Llevó la evacuación de al menos 116,000 personas y a una alerta internacional que afectaba, por lo menos, a 13 países de Europa Central y Oriental. Un desastre, en pocas palabras. Sí. O sea, muchísimas personas y generaciones afectadas por un error. Sin embargo, la realidad es que el incidente se dio por una serie de factores científicos desatados por la incompetencia de los títeres que dirigían la planta nuclear. Ahí les va. El poder absoluto, que tenía un poder central a kilómetros de distancia en Moscú. Sin ningún conocimiento científico o técnico acerca de una planta nuclear, que imagínate el conocimiento que necesitas para manejar una planta nuclear. Por supuesto. Así como la ineptitud de una serie de burócratas que solo buscaban su permanencia en el partido tratando de congraciarse con sus superiores, desencadenaron este problema. Que no es algo muy alejado a lo que pasa, ¿eh? Que suele suceder en otros lados. En resumen, la causa real no fue nada más un accidente en una planta, sino fue que el poder se seducía a sí mismo para creer que su autoridad era suficiente
para controlar cualquier situación por simple superioridad jerárquica. Yo soy el jefe, yo digo qué se va a hacer. Oiga, pero ¿puede explotar un reactor nuclear? No, porque yo soy el jefe y estoy diciendo que se va a hacer. Sí, que son presiones jerárquicas. O sea, Exacto. son presiones jerárquicas que a pesar de que no se tomen decisiones fundadas, ¿no? Fundadas a partir del conocimiento científico, pues pueden encausar mucho daño, ¿no? Pues nada más una explosión de un reactor nuclear. O sea, mucho daño. El Partido Socialista Soviético fue quien, en su egocentrismo, censuró a quienes trataron de corregir su programa nuclear, favoreciendo la mentira y el ahorro económico sobre la verdad y la seguridad. Sin embargo, los que sufrieron las consecuencias de estas decisiones no fueron quienes las tomaron, sino el mismo pueblo que, irónicamente, el socialismo soviético pretendía poner al frente de las prioridades. El proletariado, protagonista e inspiración de la revolución bolchevique y del Estado soviético, sí, fue quien sufrió la embestida de la realidad contra las quimeras creadas por la cúpula que dirigía la Unión Soviética. Algo hay que dices que se me hace súper interesante. Yo ya vi la serie, está muy buena. Sí, veanla. Esteban. Sí. Sí, o sea, básicamente está muy bien. Se visualiza muy bien la lucha de clases. La jerarquía. O sea, el pensamiento marxista que pues, fluía en la Unión Soviética, ¿no? Entonces se ve muy bien esa lucha de clases, los mineros, de hecho, burocracia. Vas a ver, ahí abordo ese tema ahorita. Sí. La promesa de un gobierno que se debe dedicar a cuidar su población es representada en la miniserie de HBO por medio de la figura de paternidad. Ellos retoman esta figura de algo paterno. No necesariamente el padre masculino, ¿no? Sino la paternidad, madres, padres, en una forma en la que el guión presenta diferentes figuras de esta relación. Una mujer embarazada, un capataz de mineros, un director, un líder militar, que ponen en riesgo a sus hijos tomando decisiones que los llevarán a su muerte. No les voy a spoilear a los que no lo vieron, pero suceden cosas así. Sí, claro. Pero la diferencia está en que aquellos que forman parte del mismo grupo al que lideran, dan también su vida. O sea, ellos, parte del pueblo, aunque son el padre representativo de este grupo, sí, el minero, por ejemplo, da y se arriesga junto con sus hijos. Por supuesto. Sí, eso está muy claro ahí en la serie. Literalmente, al tomar las decisiones que sacrificarán a sus hijos metafóricos, mientras que aquellos que no lo hacen, los políticos o militares de alto rango, solo los sacrifican, sin ellos ponerse ahí en el fuego, ¿no? Hipotecando la continuidad a cambio de la inmediatez, la persistencia a cambio del corto plazo, la verdad innegable por la mentira que caducará. En el cuadro que aparece al final del pasillo, que es el que les estaba describiendo hace rato, se hace referencia al original del pintor Ilya Repin, que ahorita está en la Galería Tretiakov de Moscú. El cuadro es Iván el Terrible con su hijo. Aquí se ve al zar Iván IV y a su primogénito, Iván Ivanovich, es el nombre más ruso que puede ser. Sí, está rusísimo. Bueno, está el padre abrazando a su hijo. Sí. En 1581, Iván el Terrible, en uno de sus característicos ataques de cólera, de ahí que fuera llamado el Terrible, claro, trató de golpear a la esposa de su hijo por no usar ropa ortodoxa mientras estaba embarazada. Su hijo, tratando de defender a su esposa, se enfrentó al zar, a su padre, quien le dio un golpe en la sien con un cetro. El padre al hijo, un golpe en la sien. Sí. El golpe lo mató. En el cuadro vemos al zar arrodillado, descubriendo su terrible error, mientras trata inútilmente de sujetar la vida que se escapa de su heredero. Lleno de arrepentimiento, se da cuenta cómo su poder lo llevó a tomar una decisión que sacrificó a aquello que más amaba y que prorrogaría su dinastía. El cuadro, en la miniserie, se utiliza como un símbolo de esa ceguera política. Al igual que el zar, el Politburó, sacrificó a su mismo pueblo, su hijo, aquello que aplazaría su existencia, a cambio de un arrebato momentáneo
que no tenía mayor objetivo que su propia confirmación cimentada en mentiras. Es una muy buena serie. No, y además, ¿sabes? Definitivamente. Y empieza con una pregunta Sí. que, bueno, o sea, está presente en toda la serie. O sea, dice, ¿cuál es el costo de las mentiras? O sea, ¿cuál es el costo de las mentiras? Algo ahí que me acuerdo que tú me contaste una vez, creo que fue Kant, ¿no? Que decía, una mentira siempre es un costo a la verdad, ¿no? Era como el... No recuerdo quién, pero sí es... o me se corregirás cree- si me equivoco, pero sí algo... Se genera una deuda con la verdad, decía, pero no recuerdo quién es el que Que es algo sí que afirma. retoma en uno de los últimos capítulos, en la investigación y el juicio que se hace, se retoma ese discurso en el cual cada mentira que contamos genera una deuda con la verdad, ¿verdad? Que en este que caso eventualmente se acaba pagando. sí, Así Y es. aquí fue un costo costó muy, vidas. muy alto. costó vidas y pues muchos dicen que esto fue lo que desencadenó el inicio del fin de la Unión Soviética. Así. La verdad nos acaba alcanzando. Al Pero final, sigamos con otro tema. sí, no. Y ahorita obviamente, ya hacemos esta mezcla así de las ideas que surjan de los 3 artículos. Por supuesto. Esteban, ¿qué nos puedes contar? Pues yo les quiero contar más bien la historia de la Ilíada, no en sí de lo que trata la Ilíada, que ya sabemos es una historia que escribió Homero, o se cree que escribió Homero alrededor del siglo VIII a.C., que trata sobre la batalla de los griegos en las costas de Troya, y en la que aparecen héroes como Aquiles y Héctor, ¿no? O sea, que conocemos por las películas con Brad Pitt. Sí, pero no es en sí de qué trata la historia de la Ilíada, sino más bien lo que pasó con la Ilíada. Porque el libro de la Ilíada junto con la Odisea fueron libros muy importantes para los griegos. De hecho, eran parte de la pedagogía griega. Se les enseñaba a los griegos a recitar esos poemas, era su educación. Así como hoy en día vamos a la escuela y aprendemos a leer, escribir, ellos lo hacían con la Ilíada y con la Odisea. Sí. Pero después de que Roma conquistó a los griegos, el griego cayó en cierta pérdida. No se hablaba mucho griego para los siglos I y II antes de Cristo. Se dejó el griego un poco de lado, sino más bien se le dejaba las esferas cultas. Entonces se hablaba más el latín. Que era como una lengua franca, ¿no? O sea, bueno, el griego se volvió una lengua... Sí, Una lengua así para la gente para más los high. estudiados y sí. demás. Y los demás solo hablaban latín, y era a lo largo del imperio. Pero las historias de Homero seguían siendo importantes. Así que la gente buscó crear traducciones o resúmenes al latín para que no se perdiera ese conocimiento que seguía siendo importante, no solo para las esferas cultas, sino como decía, era parte de la formación. Pues los latinos también se formaban con estas historias de Homero, porque hay que recordar la historia de Roma surge con la batalla de Troya. Si bien los troyanos perdieron, de ahí sale Eneas, que es el personaje principal de la Eneida, que es quien funda después Roma. Entonces es importante la batalla de Troya también para los romanos, ¿no? Sí, Y ahí, sí. nada más, a lo mejor esto va para otro capítulo, pero ¿cómo emparejaron los romanos el tema de la Eneida y Rómulo y Remo? Ok, Si quieres... eso lo voy a ver sí, porque esa es la Eneida, que es también una historia también Ajá, lo impresionante. dejamos Lo dejamos ahí pero para es otro. un puntito para otro bueno, momento, ¿eh? pero sí, es Ajá. muy, muy, muy interesante, ¿no? Sí. Pero bueno, el problema con este desconocimiento del griego, que se hicieron los resúmenes y demás, es que no se hicieron traducciones, o por lo menos no se conoce si se hicieron traducciones completas de la Ilíada al latín, sino se hicieron solo resúmenes y pequeños comentarios sobre el libro. Pero de todos ellos nos ha llegado solo uno, que se conoce por eso solo como la Ilíada latina. Sí. Solo uno de muchos que seguramente se hicieron, y se tiene el reporte de ellos, aunque no tenemos el texto. Pero es interesante porque este único resumen que nos llegó es de hecho un gran resumen. La Ilíada está escrita en hexámetro, un tipo de verso, y consta de 15.693 versos. Sí. Pero Imagínate aprendértelos de memoria. Sí, y lo hacían,
Pero el resumen consta solo de 1070 versos. O sea, casi nada. Sí, o sea, es Papita. Digo, ahora para el contexto, ¿no? Pero Para el contexto histórico, ¿no? la gente... Cuando te tenías que aprender un poema en primaria, era así como, ¿cómo que 5 estrofas? Sí, No. los griegos tenían una... Prefiero un memoria haiku más grande. japonés, ¿no? 3 oraciones y ya. 3 oraciones con eso de Sí. No, pero como decía, el problema es que este resumen, al ser tan grande, dejaba muchos huecos que la historia de Homero te cuenta. Ajá. Entonces, de hecho, a nosotros nos llegó incluso no solo este texto de 1070 versos, sino nos llegó con comentarios, glosas, agregados para explicar de la gente que ya había leído el original. ¿Sí? Y explicaba así como, bueno, es que aquí nos saltamos esta batalla o aquí nos saltamos este conflicto que Homero narra, ¿no? Ajá, véanlo en la versión Sí, extendida. la versión resumida es muy aburrida o deja muchos huecos y entonces hacen referencia a la versión extendida. Pero no, ¿cómo se dice? Pero en sí el resumen deja muchos huecos, ¿no? Incluso a lo largo de la historia, de finales del Imperio Romano y toda la Edad Media se siguió enseñando con ese resumen. Con la latina. Con la latina, Ok, porque ajá. no se conocía el griego y era parte de la educación fundamental. Se enseñaba junto con los textos de Virgilio, de Boecio, de Horacio, que son los grandes poetas latinos. A mí se me hace muy, muy interesante cómo se va haciendo esa selección, ¿no? De conocimiento, o sea... ¿Cómo la gente va eligiendo? O sea, esto ya nos nutrió como pueblo, nos nutrió como nación. Y entonces, cuídalo. Sí. Y vamos a ir acumulando y vamos a ir generando un compendio que nos da que nos hace sentido, ¿no? Sí. Y que nos da una identidad. Que nos da una referencia referencias del mundo en el que vivimos y de la realidad a la que nos enfrentamos. Que no era muy alejado, digamos, también de cultura, o sea, la civilización judía, ¿no? También... Sí, que fueron acumulando. Esto funciona, lo guardo. Esto funciona, lo guardo. Sí. Lo va guardando. Ajá. Sí, incluso, por ejemplo, algo importante es que estos textos, algo por lo que los elegían algunos de estos textos latinos, era incluso como modelo de escritura, o porque algunos, por ejemplo, la Eneida, quizá en la Edad Media no se tomaba como un referente histórico, como si lo hicieron los romanos al principio, ¿no? Así se fundó Roma o así se fundó... Sí. Pero es... ¿Cómo hay que escribir en latino? Si quieres escribir bien, se tiene que escribir así. O sea, este es el modelo de escritura, ¿no? Eso es importante. Más allá también de los poemas o los textos que sí son más históricos, sino también un referente de escritura, como lo es quizá el Quijote en español. Es como es el texto en español, serán el texto en latino, el texto en griego y si quieres escribir bien, tienes que replicar esta forma de escribir, esta estructura. Que marca la línea de... Esto es a lo máximo en lo que llega la lengua. Así es. Y si lo sobrepasas es que ya eres un maestro. Sí, así que y pocas veces podría ser como... Cicerón es la forma de escribir por excelencia en latino. Es como sí, o sea, y es el modelo y cómo se enseñó, ¿no? Algo también interesante es que la relación entre tanto el escritor del resumen como Homero, porque de Homero, creemos que él escribió la Ilíada y la Odisea y que vivió en el siglo VIII a.C., pero en verdad no sabemos nada más, incluso hay quienes dudan de su existencia. Y lo mismo pasa con este resumen. Desde la Edad Media se dice que es anónimo, no se sabe quién es el que lo escribió, no sabemos nada de él, solo que esta persona escribió este texto. Wow. Y nada más. Y lo mismo también crea el problema de cuál era la intención en escribirlo. O sea, es el único resumen que nos llegó, pero ¿cuál era su intención? Porque terminó siendo un texto escolar y el texto que transmitió la historia de la Ilíada a lo largo de 10 siglos más de 10 siglos. Fue el resumen, que tal vez era el resumen escolar. Ajá, pero no se sabe si era su verdadera intención, si... simplemente se eligió porque fue el que más le acomodó a la gente, no sabemos, ¿no? Es algo curioso, no tenemos claro cuál era la intención de este autor, ¿no? Un guardián de la civilización. O sea, la verdad, o sea, porque si no, el anonimato... ¿quién sabe que habría llegado? Sí, o sea, nos pudo haber llegado... Porque como pudo haber llegado a la completa, podría no haber llegado a nada. Exactamente. Es que ¿cuánto se pierde, no? O sea, ¿cuánto se pierde en ese esfuerzo de conservar? O sea, algunas cosas... Sí. Me parece, abrumador a veces, ¿no? Pero adelante. No, pues es todo lo que tenía que comentarles justamente.
Y eso interesante, ¿no? Que si este es el único texto que nos llegó, pero sabemos que hay otros, y cómo habrían estado los otros, si nos habría llegado menos, nos habría llegado más, si valió la pena o... Imagínate que a lo mejor hay uno por ahí que ya nadie... era el con comentarios del autor. Sí, que era cosas así el triple de largo, pero hubiera Exacto. sido, a lo mejor sí, para gente que está muy clavada con el tema, pero sumamente rico de información y de todo lo que pasaba, a lo mejor más contexto, quién sabe. No, O incluso, adelante, incluso adelante. por ejemplo, se sabe que hay traducciones, y no solo de la Ilíada, sino de otros textos, que eran las traducciones que tenían grandes autores, no sé, Virgilio, Boecio. Se sabe que ellos tenían traducciones de textos que a nosotros ya no nos llegaron, ni siquiera, ni el original, ni siquiera su traducción. Pero se sabe que ellos tenían esos libros porque los citaban. Entonces es interesante preguntarse, ¿esas traducciones cómo habrían sido traducidas del griego, latín, obras de filosofía, de literatura? ¿O estas mismas obras que ellos tradujeron, pero se perdieron? No sabemos cómo era la traducción de este autor de la obra, de las grandes obras griegas, ¿no? Es interesante. Y digo, lo que me parece, sí, como dices, lo que me parece también una riqueza es que nos llega con una óptica, nos llega con la óptica del autor. Claro, también. Nos llega con la óptica del autor y sobre todo de su contexto, de lo que está viviendo. Que pues todo el tema de ser así como objetivo, yo creo que eso surgió más en los últimos años, así cuando como que se dio más la idea de periódicos y reporteros y que vamos a plasmar lo más objetivo. Seguramente antes las cosas eran, pues es mi opinión. Yo lo que viene es del positivismo, ¿no? Esa objetividad también es muy del positivismo. Pues sí, en parte tiene sus raíces en el positivismo. También, por ejemplo, estaba recordando ahorita, fue apenas en el siglo pasado que se dio el gran auge de la hermenéutica como parte de la filosofía que busca la interpretación. Y dentro de la hermenéutica hay muchas formas de interpretar, y hay algunas que sí dicen tratar de interpretar todo de la manera más objetiva, pero otras, por ejemplo, la posición de Gadamer, que dice que no puedes hacerlo nunca totalmente objetivo, porque una vez que lo filtras que algo te interpela, te transforma a ti, y tú ya lo ves desde un punto de vista personal, porque te transformó completamente, ¿no? Entonces no puedes ser totalmente objetivo, ¿no? Entonces sí, no, y además, o sea, también como en sintonía con lo que me gustaría compartirles, y es que sí, o sea, se va haciendo una reinterpretación de la persona, de su contexto y de lo que y también del común, ¿no? De lo que está viviendo el común en sociedad. Por allá en el siglo XVIII, XIX en Europa, por ejemplo, como un ejemplo, a mí me parece como muy claro, ¿no? Para aterrizar lo que podría ser una reinterpretación. El mundo académico, como que allá, te digo, hasta el siglo XVIII, XIX en Europa, inició una serie de estudios académicos orientales, ¿no? Pero, pues obviamente, si eres europeo y estás haciendo un estudio oriental, pues tienes algo que te... Se está sesgando. Algo que puede ser un sesgo, una riqueza, ¿no? Sí, también, o sea, puede ser un sesgo, una riqueza. O una limitante incluso. O una limitante. Depende hacia ¿Sabes dónde... qué me recuerda? Y un poquito puedo ir para allá. Sí. Los pintores europeos que nunca habían salido de Amberes. Bordeaux. Ajá, sí, de Bordeaux. Y le decían, pinta un elefante. Y en su vida habían visto uno. Por supuesto. Y se los describían así, no, es que mira, imagínate que es así, así, así. Y luego ves unos cuadros, así, oye, ese es un cerdo gris gigante, con una nariz de cerdo larga, pero es un cerdo. Y es así como lo interpreto, porque no lo pues, conozco. no lo conoce. O que les decían, no, es que en América hay como lagartijas gigantes, son como... Allá les dicen lagartos, pero... ¿Qué pasaba? Y entonces en lugar de pintar un caimán así, no, pintaban como una lagartijota. Que pasaba muchísimo en las ferias mundiales que se hacían en Francia ya en el siglo XIX, ¿no? O sea, o sea, llegaban cosas de todo el mundo, ¿no? Ajá. Y la gente pues decía, esto es un elefante, pero realmente no lo era, ¿no? yo lo que pensaba, por ejemplo, era la situación de los textos griegos cuando llegaron a Medio Oriente, ¿no? Los árabes hicieron todo lo posible por traducir todo lo que les llegaba. Era latín, griego, lo traducían. Tradujeron casi todas las obras de Aristóteles y las comentaron. Pero ellos, por ejemplo, no tenían el teatro. Les llegó la poética de Homero y la poética de Aristóteles. ¿Y qué hicieron? La tradujeron, la comentaron, la interpretaron. Sin haber visto nunca. Sin saber qué era. Y de hecho es curioso porque lo meten dentro de las obras lógicas como una forma de retórica
para que tu interlocutor entienda algo que no es, o sea, como una forma, un tipo de discurso lógico para convencer a alguien de otra cosa. De otra Pues cosa. que va de acuerdo a lo mejor al modo oriental, más bien como islámico, de contar historias. Así donde es, pero... en lugar de representarlas, las narras, aunque sea ficticio. Aunque Sí, sean Alibaba y 40 Una manera de ladrones captar en una atención. cueva llena de tesoros. Pero lo platicas y lo narras. Sí, Sí. y es interesante porque justo hay como ciertas limitantes que te decía, pero le da cierta como contexto, cierto... Sí. Es un cristal desde donde se... Sí. Y lo que te decía, o sea, Sí, mucho, mira. o sea, esto era un cristal también europeo, lo que se hizo en el siglo XVIII y XIX en los estudios orientales, se veía con un cierto cristal europeizado Ajá. Medio Oriente, ¿no? O sea, se veía, era difícil deslindar esa óptica europea de la realidad medio oriental o como ellos lo veían. Por eso no es muy extraño, digamos, hallar representaciones pictóricas o musicales muy influenciadas por el romanticismo que se vivía en la época en Europa. Entonces, yo estoy estudiando Medio Oriente, pero no soy ajeno a lo que estoy viviendo en Europa. O sea, la época del romanticismo. Entonces, y tú veías interpretaciones pues, muy a las 1001 noches, ¿no? La que nos llegaba. Sí. Incluso esa óptica de Alí Baba y los ladrones, pues algo que nos llegó a nosotros fue pues o sea, algo muy romántico, algo más Y romántico. con este toque como de exótico, como de desconocido. Como desconocido. Ajá, Y es algo que pues también sucedió si estaba bien en el arte y en la pintura, pues migró también a la música. Claro. ¿No? Tú veías, o sea, tú bien veías en el arte bellas y jóvenes odaliscas bañando sus cuerpos a la intemperie, ¿no? Sí. Disfrutando de la bonanza del sultán y sus riquezas. Algo bastante romantizado, ¿no? Uh-huh. Algo bastante romantizado. Y esas descripciones, pues también migraron a la música, ¿no? Hay una pieza, le llaman, es muy chistoso, o sea, le llaman pieza orquestal de música ligera. Okay. Era el pop del momento. pieza orquestal de música ligera, pues era el pop del momento, sí, ¿no? Sí. Vamos a escuchar en este caso a Kettleby, ¿no? Él era pues él era inglés, ¿no? Sí. Y él o sea, su composición hablaba del mercado persa, ¿no? Entonces en este intento de visualizar a través de la música pues digamos, a Medio Oriente, o lo que era la interpretación de Kettleby en ese momento de Medio Oriente, pues tú veías, no sé, se dividía en distintas partes, ¿no? Tú veías en un primer momento, va envolviendo al auditorio, así, como la llegada de los camelleros, Uh-huh. ¿no? Y después sigue el cántico muy, muy a la Middle East, ¿no? Muy medio oriental de, los lamentos hacia Alá, ¿no? Ajá. En Solano. Sí. Para ellos era en Europa como qué exótico. Qué exótico. Y que no lo conocen. Nunca lo habían visto. Que nunca lo habían escuchado, ¿no? Sin tardar mucho, ¿no? Entonces llegaron los camellos, estaban los mendigos, pues rezándole a Alá, y sin tardar mucho la princesa llega, ¿no? Llega la princesa, con ritmos, pues, mucho más dulces, ¿no? Uh-huh. Para hacer entender al auditorio que aparte son ritmos europeos, de música europea, pero hecho como que para que suene a Medio Oriente. Sí. Para que entonces el oído europeo diga, le entiendo, no me suena raro, pero suena las arenas del desierto. Exacto. Sí. No, y después de digamos, llega la princesa, después el siguiente le meten sonidos que podrían sonar a pues malabaristas, encantadores de serpientes, como sumándole ese misticismo, ¿no? Pues a la pieza, y después con tonos más solemnes, pues llega el sultán, ¿no? Y al final del sultán, pues como que todo se va suavizando, haciendo como que va cayendo la noche, y al final termina la pieza, ¿no? Eso fue una manera, digamos, de aterrizar lo que pasaba en el arte de pues, romántico que visualizaba así a Medio Oriente, pues aterrizarlo en la música, ¿no? Y es algo que
pues sí, como estábamos bien hablando, ¿no? Es una manera de interpretar lo que entendemos, la realidad. El arte es eso, ¿no? Interpretar qué es lo que me rodea, acentuar lo que percibo, Ajá, ¿no? vaciar ese mundo interior. Ese que mundo tienes. interior, sí, Ajá. lo vacías, ¿no? Y no sé, o sea, esto como que me hace preguntarme, ¿no? ¿Cómo reinterpretamos algo que pasó, no sé, en Chernobyl, por ejemplo? O sea, se interpretó después de años, como Ajá. que las cosas se asentaron, las cosas como que se visualizaron más claras y se reinterpretó un suceso de determinada forma, ¿no? O sea, ¿qué acentuamos Que aquí, en nuestra realidad? creo que haz de cuenta, el ejemplo que estás dando de este cuate europeo que dice, voy a tomar cosas orientales para presentarlas en modo europeo a un público europeo. En Chernobyl pasa algo similar. Es una serie hecha por estadounidenses que, pues, ahorita digamos que ya las cosas cambiaron, entre comillas, pero en su momento, pues, era Estados Unidos contra la Unión Soviética, la Guerra Fría. Entonces, que ahora se reinterprete, pues, ni modo que se echen para atrás o que cambien su opinión. Entonces, sí acaba siendo como vean cómo nosotros, los Estados Unidos, estábamos bien y vamos a criticar el socialismo. Sí, sí tiene ese punto, ¿no? Pero es un poquito lo que decías, o sea, no se puede ser 100% objetivo muchas veces. Y la serie no pierde valor por ese detalle. Sí. De hecho, a ver, ¿me puedes repetir nada más tu pregunta? Sí, o sea, o sea, esto desde la óptica, claro, ¿no? De Ketelby y su pieza musical. O sea, ¿cómo reinterpretamos la realidad? Pues viendo valores trascendentales, encantadores, que nos puedan encantar, ¿no? Pues, de hecho, creo que eso es bien importante de encontrarlo, porque te respondo con una pregunta para ver si podemos pues, elaborar más sobre esto, basado en lo que les platicaba de Chernobyl y todo. ¿Creen que nosotros los seres humanos, estamos condenados a repetir nuestros errores como humanidad? ¿O podemos reinterpretar nuestra historia para evitar caer en lo que la condición humana parece habernos condenado siempre que estamos evadiendo la verdad? ¿Tú qué piensas, Esteban? Yo creo que sí podemos salir como de este espiral de cometer los errores, pero siempre y cuando, como dices, ¿no? Tener claro cuál es la verdad y cuál es la mentira, tener como este punto de apoyo para poder ver la historia y poderla interpretar de buena manera, incluso las cosas malas, ¿no? De poder darse ese tiempo de leer la historia y admitir, bueno, lo hicimos mal y esa es una verdad, pero entonces, ¿qué tengo que hacer para no repetirlo, ¿no? Pero justamente depende mucho esta visión de qué es lo verdadero y qué es lo falso, ¿no? Es justo la pregunta que te quería hacer. O sea, porque sabemos que así como que subjetivo no hay. Pero verdad es difícil. Entonces, pues ¿en qué punto se marca esa línea? Donde pues es la verdad a la cual todos nos estamos apegando, que a lo mejor no es la más real. O sea, ahí, sobre todo tú que estás más metido en el tema de filosofía, ¿cómo podemos combatir la subjetividad y generar como una conciencia en la cual pues la humanidad, a lo mejor si me estoy yendo a un nivel muy global, pero la humanidad puede decir, ¿sabes qué? Tenemos que cambiar esto. ¿Por qué? Porque a lo largo de la historia hemos retomado a estos autores, estos artistas, estos pensadores, estos científicos, y ellos nos han dado una referencia de la realidad. Ahora es momento ya de pues, unirnos como humanidad, ¿te quieres? ¿Sí? Y decir, ok, estos son, y seguramente irán sumándose, pero ya. Ahora, ¿de qué forma los defines? ¿De qué forma dices, es que la verdad a la que todos se pueden apegar es esta? Es que es dificilísimo ahorita, ¿no? Sí. Eso es un tema de la posmodernidad que está... Sí, y es que de hecho hay muchos temas que van con eso, porque si bien hablamos de la verdad, también indirectamente estamos hablando en este sentido ya de la parte moral o ética con el bien, ¿no? Entonces, de alguna manera queremos... ¿cuál es la relación entre el bien y la verdad? O quizá no hay ninguna, entonces es que esto es verdad, pero
cuál es, la verdad es buena o es mala también, ¿no? Ajá, Va un poco eso, entonces primero saber qué es verdad y para saber también, bueno, y la verdad, esta verdad es buena o es mala, entonces hay distintas cosas que influyen, ¿no? Por ejemplo, teorías de la verdad ha habido muchas Sí. a lo largo de la historia, ¿no? Lo más intuitivo o más sencillo de creer es la definición que daba desde Aristóteles, que tomaron la Edad Media, que la modernidad quiso acabar con eso porque venía de la Edad Media y la modernidad, pero es Ajá. que las cosas son una adecuación entre la realidad y la mente, ¿no? Entonces eso es lo real, lo verdadero, es lo que, pues, son objetivos los sentidos. Todos, si bien percibimos diferente, podemos ser daltónicos, podemos tener astigmatismo, cosas así. Sí. Pero lo cierto es que todos vemos y podemos ver todos una misma taza, vemos todos mismos colores, todos vemos las figuras y demás, ¿no? Hay ciertas O a lo cosas de mejor los sentidos con objetivos. ese ejemplo a lo mejor hay unos que no ven los colores igual que otros. Y hay unos que tienen miopía, entonces ven borroso, y otros tienen astigmatismo y ven alargado. Pero con todo y todo, todos ven el coche que viene hacia ellos y que los va a atropellar. Exacto. Entonces, es una realidad. Ajá, precisa. o sea, yo puedo ver distinto, pero el coche ahí viene. Y si no me quito, me atropella. Ajá. Y si estamos los tres y tú ves alargado, tú ves borroso y yo veo el coche rojo, azul, Sí. pues los tres nos vamos a quitar. Así es. Sí, Entonces, sí. Yo veo una mancha que viene. Hay ciertos todo. problemas en los cuales, pues los tienes que resolver aunque lo veas distinto que otra persona. Y eso es de qué manera logras transmitir, a lo mejor por medio de cosas artísticas, por adecuaciones culturales, esa necesidad de únanse para este objetivo, ya sabes, ¿no? Que si el cambio climático, o sea, únanse para esto, ¿de qué forma podemos dejar de endeudarnos con la verdad? Bueno, de hecho, pues básicamente la respuesta ya la dijiste de alguna manera, porque pues si bien los sentidos a todos nos engañan en la teoría de la adecuación de la verdad, es que si bien cada quien percibe diferente, hay algo que todos tenemos que puede sintetizar todo eso, lo que hace que todos nos movamos, que es la misma razón, que es la misma capacidad que nos hace ser humanos, y es la que nos permite expresarlo, interpretarlo, es la que nos permite también ver las cosas e interpretarlas. Puede ser la historia, puede ser una pintura, puede ser una pieza musical, lo que sea, ¿no? Es lo que nos permite unificarnos y que nos permitiría, en dado caso, como dices, ponernos de acuerdo todos entre personas, entre seres humanos y resolver cierto problema. Todos tenemos esto en común, o sea, ya no importa si es de África, de Europa, si eres hombre, mujer, si eres niño, todos tenemos esa capacidad mínima de razonar, que es lo que une los sentidos que percibimos, que son cosas mutables, son cosas que vemos, cada quien ve diferente, pero todos tenemos esto en común, todos razonamos de la misma manera, ¿no? Y eso es algo que en todas las teorías de la verdad ha sido casi indiscutible, ¿no? Casi todos ponen esto, podemos percibir diferente, pero todos tenemos esa misma estructura de pensamiento, y entonces todo el género humano piensa de la misma manera. Entonces por eso se dan las teorías de la verdad, porque parten de eso. Es como, si bien todos podemos ver cosas diferentes, pero todos tenemos esta misma estructura de pensamiento, que es lo que nos distingue como, a veces ni siquiera ponen como ser humano, sino, por ejemplo, Kant decía como ser racional, dando quizá la posibilidad de que hay otra cosa que no sea persona como tú y yo, pero que también tenga razón, extraterrestre, si quieres, cosas así, pero hay algo, esto es lo que nos caracteriza como ser racional, ya ni siquiera como persona. Sí. A mí algo que me gusta como pensar es, digo, esto es una manera más a posteriori de ver la verdad, ¿no? Pero nosotros estábamos hablando más como de antes, ¿no? Sí, de definirla. Antes de definirla, ¿no? Pero creo que la verdad se define por sus frutos. O sea, la verdad se define por sus frutos. Lo que pasó en Chernobyl fueron los resultados y los desencadenamientos de mentiras, ¿no? Entonces, un desastre nuclear es el desencadenamiento de deudas con la verdad. La bondad, o sea, todo aquello que nos remite a la bondad, a la fraternidad, esos y que nos impulsan a salir adelante. Yo creo que lo que vivimos hoy, ¿no? O sea, la pandemia y todos esos esfuerzos como de
de solidaridad. Esos son como respuestas a o sea, son respuestas de una verdad que conocemos, o sea, la podemos percibir por sus frutos, bien sea desde una bondad, desde la fraternidad, desde la solidaridad, pero esos son frutos de la verdad. Eso es lo que yo la vería así. A lo mejor de eso se trata el tema de lo que hablábamos hace rato, de todo lo que se va perdiendo en la historia y de que se han conservado textos. A lo mejor no es tanto así como de textos, pinturas y esculturas de lo que hablamos, sino de experiencias y de aprendizaje por ciertas cosas. Digo, deberíamos de haber aprendido sobre Chernobyl, entonces ya no debería de seguir habiendo accidentes nucleares, por lo menos por estas causas. Claro. Aprendemos de qué es lo que pasa con la gripe española y con la peste negra, entonces por lo menos durante el coronavirus las cosas deberían de suceder de cierta manera para que no se descontrole todo. Entonces, sí, a lo mejor de eso se trata, de ir acumulando estos conocimientos y de hacer esta biblioteca de aprendizaje, ¿no? Pero es bien complicado. Sí, ahí hay un historiador, no me recuerdo su nombre, pero era un historiador medieval árabe que decía que la historia era como una espiral, ¿no? Y que iba llegando hasta el punto hasta donde ya llegó una evolución máxima, ¿no? Y irreconocible de la verdad, ¿no? O sea, que se puede reconocer. Pero yo creo que no funciona tal cual. O sea, la historia es como un avanzo, perdí cierto conocimiento, retroceso, gané pero perdí. Sí. O sea, nunca es como algo súper espiral y definido. Todo lo estoy apuntando. No. O sea, yo creo que va siendo como un avance, retroceso, vuelvo a aprender, avanzo y va siendo así. O sea, un caminar, un caer y un levantarse. Incluso, bueno, por ejemplo, Kant habla del progreso, del progreso histórico y progreso como humanidad. Y hace incluso esta pregunta, ¿no? Así como, si todo progreso en verdad es bueno y es hacia adelante, o hay progresos como humanidad que... hay avances como humanidad que no representan un verdadero progreso, ¿no? Porque puede ser que justo, no sé, lo que dice en el fin de... el hombre racional a qué nos llevó a la detonación de las guerras mundiales, ¿no? Así como el desarrollo de la ciencia de las máquinas y terminamos en bombas nucleares, ¿no? Entonces fue un gran progreso. Sí, porque acabamos simplemente también fue un progreso técnico. con la medicina, que ayuda a miles de personas. Entonces, hace esa pregunta, ¿no? Como todo progreso en verdad es un avance o solo es un caminar sin guía, ¿no? Cosas así, ¿no? Claro. Que es parte de esto, ¿no? Como, ¿qué es lo que nos ayuda no solo a progresar, no solo a crecer, sino en verdad a avanzar? Pues sí, no, la verdad es que la reinterpretación es un tema bastante interesante. Y ambicioso para un capítulo nada más de un podcast. Sí. Pero el intento se hace, ¿no? Exacto. El chiste es que se hagan ustedes estas mismas preguntas, los que me están escuchando. Y pues, muchas gracias a todos. Esteban, muchas gracias por estar aquí. Milen, muchas gracias. Encantado. Y pues los esperamos para la próxima. No olviden seguirnos en nuestras redes sociales. Twitter, Compas Historia. Instagram, compas.historia. Facebook, compas.guiándote por la historia. Cada lunes y martes hay un artículo. Son los mismos que aquí abordamos también. Gracias.